Esa es la riqueza que yo he hecho. No he hecho dinero, pero creo en la familia, que hoy es el orgullo de todos nosotros. Eusebio Vivas, un ejemplo de vida. Tenemos el placer de conversar con el artesano Eusebio Vivas, quien es escultor del municipio Córdoba y nos hablará sobre la fabricación del trompo y sobre su vida. Bienvenidos a Lugares del Táchira, señor Eusebio. Bueno, en primer lugar, le doy las gracias por tomarme en cuenta. Sea bienvenido a mi casa. Como ustedes pueden ver, no es una casa, una mansión, es una casa muy humilde, pero está muy llena de recuerdos. Cuéntenos un poco sobre la historia del trompo. El trompo santanero, como ustedes saben, es un juguete universal. No solamente estuvo aquí en América, sino estuvo también en Europa y en los antiguos tiempos. Era un juguete preferido de los príncipes y de los hijos de los reyes. Era el juguete preferido de ellos. Les cuenta la historia de que en aquella época la cultura era, cuando moría alguien, meterle algo en la urna, o sea, en el sepulcro a los niños, y los hijos de los reyes generalmente le echaban a los niños, cuando moría un príncipe, era un juguete, un trompo, para que él jugara en el cielo con los ángeles trompo. De ahí viene la idea del trompo. Porque en aquellos momentos, pues claro, los niños jugaban con un trompo, con una perinola, o con un burbujigo, o con cualquier objeto de la cultura, porque la tecnología no nos había acabado. La tecnología, cuando es muy útil, también ha sido que nos ha quebrantado esos principios y nos ha cambiado el trompo por un juguete electrónico, por una computadora, por una tableta. Entonces ya los niños casi no juegan trompo, sino que los padres de familia, en vez de comprarles un juguete que se diviertan los niños, les compran un celular y otro para usarlo. ¿Cómo llega el trompo a nuestro municipio? Ahí viene la historia por qué el trompo es el artífice de la fundación. Porque don Timoteo Chacón se vino con la familia y entre ellas venía pues Ana Rosa, que era la hija de Timoteo Chacón, y que estaban en fundación. Entonces él trajo de Colombia a un señor Antonio que era ebanista, y hacía cosas maravillosas con la madera, y él la trajo para que le hiciera los muebles, para que le hiciera las ventanas y las puertas y todo eso. Y el señor hacía trompos en Colombia, porque en el Táchira no conocían ese juego. Porque estamos hablando de hace 150 años, no había mucho que buscar. Bueno, entonces, un día, ellos tenían bastantes obreros. Un jueves santo, que no había actividad porque era jueves santo. Los obreros no trabajaron, ni el ebanista ni ninguno. Y para calmar el ocio de ese día, Antonio hizo un trompo. En ese rato hizo un trompo y lo bailó en el zaguán de la casa de Timoteo Chacón. Y entonces, al bailar el trompo, ninguno había visto bailar un trompo, ni Timoteo, ni todos los que la frente formaron una algarabía. ¡Ay, qué bello! Y don Timoteo Chacón se entusiasmó mucho de ver el trompo y entonces felicitó a Antonio. Pero entre Antonio y Rosa había un secreto guardado que no lo sabía don Timoteo. Ellos eran novios. Hablemos un poco sobre la fabricación de los primeros trompos en el municipio. ¿Cómo aprendió usted ese oficio? Con el correr del tiempo, el hijo de Antonio hizo trompos, el que se fue. Los otros hijos de Timoteo Chacón hicieron trompos. Y los nietos de Timoteo Chacón hicieron trompos. Claro, en pequeña escala, porque en aquel momento eran muy poca la gente, pero poco a poco se fue aumentando la población, y entonces ya con el tiempo llegó otro señor de Colombia también, que se casó con una nieta de Timoteo Chacón. Había un señor muy hacendoso también, y muy trabajador, y muy emprendedor.
que se llamó Mario Carvajal, que ustedes lo conocen, lo conocieron. Es tío de Olguita Carvajal. Es tío de Olguita Carvajal. Entonces hizo trompos. Y los hacía en el campo, allá en La Blanquita. Y mi mamá y éramos vecinos, entonces yo me iba a mirar a hacer trompos. Y era la casualidad que Mario era mi padrino, era padrino de bautismo mío. Entonces un día yo iba a mirar a hacer trompos, estaba pequeñito, estoy hablando del año 1947. Me dijo que si yo quería aprender a hacer trompos, y yo pues, sí, padrino. Yo le dije que sí, porque a mí me gustaba la idea, ¿no? Entonces me dijo, voy a hacerle un tornito para que usted haga trompos. Pero no vamos a imaginar que era un tornito como esto, no, era un tornito hecho a mano y que es todo de madera y todo con la fuerza. Un torno rústico, no, porque ahora ya es moderno. Me lo hizo. Y entonces ya mi padrino hacía trompos y yo hacía trompos. Y entonces ya empezó a hacer una producción favorable, bastante producción. ¿Por qué trompo santanero? ¿Qué lo diferencia de los demás? ¿Por qué el trompo santanero? Porque el trompo santanero tiene una figura especial. Porque muchos hacen trompos de una parte y de otra, pero no tienen la figura que inventó Mario Carvajal para afinar el primer trompo santanero, que el primer trompo era, yo tengo ahí la muestra, una papa así, y era como una papa, y con un meloncito ahí. Pero entonces ya vimos la idea que no, porque al enrollarlo se embolsaba. El otro era como una papa y ya no, porque entonces uno enrolla aquí y entonces no se embolsa. Pero si fuera redondo, como los primeros que hicieron, entonces ya se popularizó como trompo santanero. Y además del trompo santanero, viene ¿por qué el trompo santanero? Porque el trompo santanero nace primero un trompo en Santana antes de nacer el primer niño. Por eso es que él se identifica como trompo santanero, porque nosotros nacimos después, pero somos santanenses. Ya no somos santaneros porque si no hubiera aparecido el trompo fuéramos santaneros, pero el trompo nos quitó el gentilicio. Nos quitó el gentilicio. Entonces el gentilicio del trompo es santanero y el gentilicio de nosotros santanenses. ¿En qué lugares ha presentado la fabricación del trompo y alguna anécdota que nos pueda contar? He tenido la oportunidad a través de los pueblos homónimos llevar la idea del trompo, hacer trompos en varios estados, y he tenido la suerte de que me han las universidades y muchas instituciones me invitan para que se vea el trompo, porque el trompo tiene una cosa muy rara. Usted pasa, o cualquiera de ustedes pasa por una ebanistería y ve haciendo un mueble y no le llama la atención. Una ventana no le llama la atención. Pero no se ponga a hacer un trompo, porque todo el mundo sabe cómo hace un trompo. Porque nadie anda buscando al que hace ventana para hacerle una entrevista. No. Al que hace ventana no. Ni al que hace unas cosas bonitas. Buscan al que hace un trompo. El trompo tiene como esta cosa, ¿no? Como eso que la gente es atrayente. Es muy atrayente, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en tantas partes que yo he ido, una vez en Santa Ana de Anzoátegui, estaba el apogeo de un baile, habían ido aquí la danza de Córdoba y danzas de todo, de todos los estados, estaba en apogeo, pero la gente me exigió que yo hiciera trompos. Entonces me puse a hacer trompos en la plaza. Entonces se fue toda la gente que estaba en la fiesta a ver hacer trompos, porque prefirieron ver hacer trompos que la fiesta. Entonces le tocó que mandarme parar que no hiciera más trompos, porque ¿quién iba a ver lo que estaba en el baile? Entonces es una cosa tan atrayente, no sé por qué. ¿Cómo empieza la vuelta del trompo en Santana? Nosotros hace 52 años inventamos la primera vuelta al trompo en Bogotá.
en Bogotá, dando batera. Allá asistimos y yo hice los trompos y ellos hicieron la primera vuelta. Y pasan, yo fui los pioneros de las vueltas, porque habíamos hecho un convenio. Santana los hace y Bogotá los baila, ese era el eslogan. Fue así como con el tiempo, y dijimos, bueno, ¿y nosotros por qué no lo hacemos también? Entonces, hace 38 años, la última vuelta que hicimos en Santana tiene el número 38. Las 38 vueltas, entonces hace 38 años estamos haciendo la vuelta al trompo Santana. Señor Eusebio, ¿y cómo ve usted esta tradición en la actualidad? Yo he enseñado a muchísima gente, pero es una cultura que les pega a uno, pero no les pega a otro. Yo no sé por qué, pero ya está avivándose. Yo, por ejemplo, ahorita el año pasado, yo hice trompos en el penal a los penados militares. Y esos penados militares vienen de distintas partes del país. Y todos aprendieron a hacer trompas y cada uno se llevó la idea. Eso tiene que resultar en algo, porque los de Lara y los del otro, todos llevaron su trompito y todos llevaron la idea de hacer trompos. Vamos a ver si eso baja. Y en cuanto a mis hijos, pues todos aprendieron a hacer trompos, pero el que se ha dedicado más es este muchacho. Luego tenemos mini trompos. Esto lo aprendimos de mi papá Eusebio Vivas. Todos aprendimos, todos los hijos aprendimos a hacer trompos. Yo hago ya muy poco, primero porque eso hay que tener fuerza, y uno ya no tiene la fuerza suficiente para... Entonces, y también pues la vista tiene que tener muy buena vista. El pulso tiene que tener un muy buen pulso, porque uno si le tiembla el pulso, no puede hacer el trompo. Entonces hay que tener todas esas condiciones también para que sea fabricante del trompo. Muy bien, ahora cuéntenos un poco sobre su vida, sobre cómo fue su infancia, la familia, los estudios. Yo nací en La Blanquito, de una madre soltera. De una madre soltera, no, de una viuda. Yo soy hijo de viuda, yo tuve padre. Tuve padre, pero nunca yo me crié con mi mamá. Y nos criamos, primeramente Dios, pero nos criamos en extrema pobreza. En una pobreza de verdad. Que yo desde muy niño me tocó que trabajar con mi mamá, arrancando hierba, diciendo una cosa y otra. Porque exactamente cuando yo empiezo a darme cuenta del mundo, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, en el 42, 43, 44, que la vida era difícil, Dios quiera y no la volvamos a tener. Y entonces empieza a ir la historia mía. Mi mamá era una maestra de escuela de aquella que enseñaban a los adultos, que por eso no había escuelas. Y así como mi mamá me enseñaba a los vecinos a leer y escribir, me enseñaba a mí a leer y escribir. Yo a los 6 años ya sabía leer, escribir, sumar, multiplicar y restar, y dividir. Desde chiquito mi mamá me inculcó eso. Como no hay escuela, pues, ¿dónde iba a estudiar yo? Entonces nos tocó que emigrar a la montaña, a donde llaman La Resbalosa, de un familiar de mi mamá que tenía, que hace mucho tiempo se había ido a fundar por allá un junto, a fundarse por allá. Y fuimos allá y entonces yo me iba con mi mamá a arrancar, entonces se sembraba arroz en las faldas, no solamente en el llano, sino que la gente sembraba arroz y había que arrancar en el montecito. Y mi mamá le dieron trabajo de arrancar montes y el arroz, pero me llevaba a mí para que también le ayudara. Entonces el dueño de la casa se dio cuenta que yo sabía leer y escribir. Entonces le dijo a mi mamá, le llamaban Carmelita. Dijo, Carmelita, no lleve más el niño para arrancar montes, déjelo para que me enseñe a los hijos a leer y escribir así como sabe él. Mire, yo fui profesor de 5 niños, unos mayores que yo y otros menores, a enseñarles lo que yo sabía, a leer y escribir, a sumar y a restar, a multiplicar y a dividir. Claro, yo me puse bien porque yo recuerdo que me pagaban 0.50 y yo les enseñé a leer a todo lo que yo sabía. Y esos muchachos, después que el hombre puso más riquito y se vino para San Cristóbal y puso fueron todos profesionales.
Y esos me querían a mí, pero eso ya era el dije de ellos. Me consideraron que yo era el tío de ellos. Y si siguieron llamándome tío todo el tiempo después de profesional, y yo era el tío favorito porque yo les había enseñado las letras. Me dio el lujo de eso, ¿no? Esa fue la primera cosa de que yo hice. Y entonces y ahí nace la idea mía de servirle a los demás. Y después pasa el tiempo y yo ahí regresamos otra vez a la finca y volvimos a empezar y ya llegó la época que me casé con una vecina de ahí de la misma localidad, de lo cual hubieron 11 hijos. Todos están vivos hasta este momento, gracias a Dios. Tenemos a mi esposa, mis 11 hijos, un criado para completar 12, porque yo dije que quedaba la docena mocha. Entonces adoptamos otro para que fueran 12, y se crearon todos. Y a esta fecha pues tenemos 30 nietos, 7 bisnietos, 7 u 8 bisnietos y 3 tataranietos. Esa es la riqueza que yo he hecho. No he hecho dinero, pero creo en la familia, que hoy es el orgullo de todos nosotros. Háblenos sobre su formación académica y sobre sus centros de labores. Mire, yo soy un hombre muy prodigioso. Yo no me conformé, por eso soy autodidacta, porque yo me formé sin ir a ningún colegio nacional. Pero en mis manos se puso unos buenos libros. Yo recuerdo muy bien que mi mamá me compró, después de todo eso, el libro de San Luis Gonzaga, que era como un ejemplo de la juventud, y un libro que se llamó La conducta en la vida, por Alexis Carrel. Recuerdo hasta el autor. Bueno, yo regresé, me puse a trabajar en la comunidad, ayudar a los que no necesitan, y entonces comencé una famita, por ahí una fama, que yo era famoso en muchas cosas. Fue así como una vez vinieron de la Universidad de los Andes a buscar candidatos para que fueran a la universidad a hacer un curso de cooperativismo. De pronto me llaman a mí, mire que usted está seleccionado para que vaya a la universidad a hacer un curso. Yo no conozco la universidad, yo no he ido ni a vender pasteles, a la universidad a la mía, ¿por qué tengo que ser yo? Pero no, nosotros aquí ya decidimos que usted llena la capacidad de eso. Pero que yo no tengo ni primer grado. Me dijeron, no se preocupe, van a hacer un examen de admisión. Si usted pasa y nosotros sabemos que pasa. Usted hace el examen de admisión y nosotros sabemos que pasa y usted va a quedar en el curso. Fue así como fui. Me dieron todas las facilidades. Me llevaron a Mérida, me llevaron a la Facultad de Economía, me internaron y me estuve a dar un tiempo. Me daban permiso para venir y yo me volví a ir. Y me capacité como uno de los mejores de 48 que íbamos en las aulas. Cosas de Dios. Bueno, pasa el tiempo y yo seguí trabajando. Pero pasa el tiempo. Yo ya estaba casado con mis hijos y todo. Uno de los profesores allá que congenió mucho conmigo, de allá de la universidad, gana Rafael Caldera las elecciones. Yo sigo copellano toda la vida, mi familia ha sido copellana, demócrata, cristiano. Los nombran de delegado agrario y me llaman, Eusebio, mire, porque tú tienes un puesto aquí en Erial. Yo digo, si usted está capacitado, venga para acá. Me dio un cargo en Elián que yo nunca pensé salir del campo a un cargo en San Cristóbal. Eso nunca yo lo había pensado. Bueno, pero no fue tanto el cargo, sino que a mí me emplearon para capacitarme. Me mandaron para el CIARA, y para el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Me capacitaron en investigación de la tenencia de la tierra, investigación social. Pare de contar. Lo que hice fue capacitarme.
Y claro, ya después de capacitado, el Instituto Agrario Nacional, yo ya tenía 10 años y estaba ya en el instituto. El Fondo Nacional del Café necesitó un técnico para que diera lecciones de cooperativismo, enseñara cooperativismo, y que formara las cooperativas en el país. Entonces, como el Instituto Agrario Nacional y el Fondo del Café eran del mismo Ministerio de Agricultura y Cría, me hicieron una transferencia. Me transfirieron de un organismo a otro organismo. ¿Y por qué yo? Porque usted es capacitado. Pero ¿por qué yo? Yo no tengo el primer grado. Así fue que duré haciendo esa labor para los campesinos de Venezuela y del Táchira de Venezuela, en el Fondo del Café, hasta que salí jubilado. Ahí quedó mi historia. Después, cuando estuve aquí, me empleó como director de crédito, que aquí había crédito, cuando eso se le daban crédito a gente, yo era director, salgo, y ahorita, después de todo, me dan el cargo de coordinador del vivero. Y ahí estoy, sirviéndole a los demás, pero con muchísimo cariño, con mucha vocación. Y por último, ¿de qué se siente orgulloso Eusebio Vivas? Yo me siento orgulloso de mis hijos y de mi esposa porque crear una señora, crear 11 muchachos, vistiéndolos, bañándolos, haciéndoles comer todo aquello, ellos no lo hace cualquiera. Entonces yo me siento orgulloso de todo eso, ¿no? Y que todos mis hijos los crié con cariño, los crié con buenos propósitos, con buenos modales y con buenos sentimientos. Esa es la mejor riqueza que yo he percibido de Dios, que es el Creador, que me ha dado. No, para mí el dinero no importa. A mí lo que me importa es la felicidad mía y la de los demás. Muchas gracias, señor Eusebio. Ha sido un honor saber sobre la elaboración del trompo y sobre su vida. Muchísimas gracias. Estábamos con un ícono de Santana. En lugares del Táchira seguiremos recorriendo en búsqueda de personalidades que contribuyan con la cultura de la región.